Llegó Nova Serviplus a revolucionar tus espacios. Especialistas en todo: refrigeración, aire acondicionado, construcción en seco, tabiques, revestimiento. Muy bien, continuamos en la editorial Stream, un espacio que nos tiene en estos momentos Luis Fernando Lagar, que va a tomar un cafecito y acomodar las cosas para lo que resta de la programación, ¿no? Bienvenido Diego Ramos, politólogo, amigo de la casa. Bueno, ¿cómo le estás pasando? ¿Qué te pasaste el Día del Trabajador? ¿Cómo estás? Buen día, Charlie. ¿Estás ensimismado? ¿Qué te pasa? Saludos a la audiencia, Charlie. No, ¿Estás pichonado? ¿Qué te pasa? Estoy emocionado. ¿O te estás despertando? Una de dos. Era con este café de Fernando. ¿Vio? Servido por sus propios dueños. Servido por sus propios dueños. Y no te digo lo de la Juana. No te comento de la Juana. Lo dejaron poca cosa, pero bueno, es lo que hay también, ¿no? Las tortillitas son espectaculares. No, viene bien el cafecito para el fin de semana largo, después del Día del Trabajador. Sí, señor. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Bien, Charlie, festejando, celebrando. Había que celebrar el Día del Trabajador. Había que celebrarlo. No se puede no celebrar, por más que la situación esté bastante complicada, crítica. Sí. A veces uno tiene esa tentación como... también lo observa, ¿no? Esa sensación de desgano. Obviamente que la realidad te va poniendo un horizonte no muy claro, entonces, pero frente a eso, Charlie, siempre hay que celebrar. Siempre que sí. Bueno, fue motivo de una columna política que se publica en algunos medios amigos hoy, tapa del Nuevo Diario, donde justamente reflejas una visión de cómo se vive desde el Día del Trabajador, o cómo se vive casi cotidianamente los fines de semana el Día del Trabajador, o la resistencia política a lo que se está viviendo desde las distintas comunidades, ¿no? Ya es un planteo muy interesante. Sí. A partir de los hechos que se registran los fines de semana, vos ves casas, ves encuentros fines de semana en distintos barrios de la capital, siempre con importante presencia musical, grandes encuentros de amigos, terceros tiempos, muchas fiestas en sus distintas modalidades en Santiago del Estero, y lo describes en la crónica que publica el Nuevo Diario también. Sí, vos sabés que, bueno, trayendo a colación de lo que veníamos hablando, sí, más allá de la situación que se vive, que es crítica, que por ahí uno no tiene el horizonte muy claro, ni la previsibilidad de lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, frente a esa situación, la resistencia siempre es vigente y está presente, ¿no? Y es una resistencia, es una presencia y una manera también de decir que queremos seguir teniéndolo o encontrando o buscando el sentido a por qué vivir y a por qué seguir, ¿no? Y esto se da sobre todo en los barrios o en los sectores más populares. También en el campo. Vos sabés que hoy un compañero del MOCASE, Roger Almaraz, me dice, aduciendo a otra frase que aparece en el texto, porque vamos a hablar de eso, me dice, no tiene para la sal, pero no le falta el vino, dice. Así es. Y son frases que se van colando de manera cotidiana, ¿no? Por ejemplo, esto de... No tienen cable, pero tienen DirecTV. Tal cual, ¿no? A donde vayas. Tal cual, no tiene, le falta la ventana, pero ¿qué equipo que tiene? Un parlante que le tapa toda la ventana. Claro. Ha hecho un cumpleaños donde había 20 personas, pero cocinó para 100, ¿no? Claro, claro. Y constantemente uno lo ha pensado, lo ha imaginado, incluso también lo ha dicho, ¿no? Lo expresa uno de manera... Lo expresa. ¿Cómo lo hacen? Tal cual. Bueno, y ahí arrancamos porque hay un sentido profundo ahí de sostener el sentido de la vida misma, que no quiere resignarse a la fiesta y a la alegría, ¿no? Fíjate que los antiguos, especialmente cuando vamos de los antiguos, decimos allá 500, 400 años antes de Cristo, ya Aristóteles, cuando se preguntaba cuál era la finalidad de la vida, decía que el hombre sea feliz, ¿no? Pero eso también se preguntaba Aristóteles, o afirmaba Aristóteles, diciendo que el hombre es un animal político. Ahora, si el hombre es un animal político, y si el fin de la vida es ser feliz, entonces vamos a llegar a una conclusión de que el fin de la política es la felicidad, ¿no? Y cuando decimos esto, que el fin de la política es la felicidad, lo estamos diciendo en términos en que siempre las sociedades buscan satisfacer la materialidad de la vida. Eso es lo que siempre hablamos. Materia de la vida, que tiene que ver básicamente con alimentarse, con tener una vivienda, y también con la recreación, con celebrar el sentido de la vida, ¿no? Entonces, el fin de la política es la fiesta, y uno puede encontrar muchas acepciones o interpretaciones acerca cuando se pregunta cuál es el fin de la política. Y muchos
plantean algunos de manera mucho más, si se quiere, técnica o académica, que dice, bueno, el fin de la política es el bien común. Sí, pero nosotros le vamos a agregar un sentido más popular, ¿no? Un sentido mucho más cotidiano que tiene que ver con la cuestión de la piel, con la dermis, ¿no? Y decimos que el fin de la política es la fiesta. Y no solamente la fiesta porque aparece un Estado que va dando respuesta a la demanda, sino porque decimos que en cada encuentro, en cada baile, en cada reunión familiar, en cada grupo de amigos que se reúnen, hay un grito y hay un profundo sentido de resistencia, ¿no? Esa resistencia que no se resigna a la depresión ni a la tristeza, sino que tiene un sentido de demanda de justicia social. La fiesta tiene que ver con ese pedido político también. En cada baile, en cada canto, en cada alegría, también hay una expresión muy fuerte, un grito muy fuerte de justicia social, ¿no? Entonces, ahí, Charlie, nosotros vamos señalando que la fiesta, el encuentro y el sentido político se da porque cuando las personas empiezan a entender cuál es el sentido de la comunidad, cuando las personas empiezan a comprender por qué hay una comunidad y empiezan a descubrir que esa comunidad tiene una voluntad y esa voluntad es la voluntad de vida y frente a las amenazas es donde ahí nace la política. A veces hay una gran tentación, ¿no? A veces la militancia o los dirigentes políticos, cuando van al territorio, dicen, vamos al territorio a llevar la política, ¿no? No, la política ya está. La política está presente en los sectores populares, la política está presente en los barrios, y esa política está presente porque hay una voluntad comunitaria, una voluntad de vivir en comunidad, una voluntad de organizarse, y se organiza a los fines de buscar esa felicidad, ¿no? Entonces ahí vamos recuperando esta importancia de lo que tiene que ver con este fin último de la política, que justamente es la felicidad, ¿no? Claro que sí. He pasado en una de las exposiciones que se hizo en el marco de diálogos abiertos, en el caso de Nunca Más. Hubo una exposición muy interesante de Luis Garay, que justamente hablaba sobre el tema de la comunidad organizada, y hablaba en particular de que, bueno, más allá de los diagnósticos, de la medición de los fenómenos, las características de los mismos, de las definiciones que se dan, hace también falta poner el cuerpo, participar, organizarse, establecerse metas. Un mensaje muy profundo que muy pocas veces se lo ve y se lo da. Tal cual. Vos sabés que a veces uno se pregunta, y muchos de nosotros hemos dicho, che, ¿cómo puede ser que los sectores populares o los sectores más postergados hayan votado sus propios verdugos, ¿no? ¿Qué están buscando ahí en esa elección, en ese voto, en esa voluntad política? Y volvemos de vuelta al comienzo y a lo que vos acabas de remarcar de lo que hablaba Luis Garay, ¿no? Hay que empezar a poner el cuerpo, hay que empezar de vuelta a ubicarse dentro de la territorialidad, hay que volver a construir un territorio. Pero ojo, aquí la construcción territorial está demandando, a partir de los sectores populares, de las organizaciones populares, de los barrios, están demandando otro tipo y otra manera de hacer política, ¿no? Vos fíjate que... Hablo por presencia de la tecnología. Totalmente. Vos fíjate que incluso ya en los barrios, en los sectores populares, que tal vez en otro momento, en otros tiempos, con esa lógica clásica o esa vieja manera de hacer política, se esperaba todo del puntero político. Hoy hay un cambio, hoy hay una dirección, hoy hay un giro muy interesante en donde también muchos personajes de los barrios populares empiezan a entender y a decir, nosotros queremos ser sujetos políticos. Mujeres y hombres que dicen, nosotros queremos ser sujetos políticos. Y esto implica, Charlie, que hay un signo de pregunta, hay un interrogante muy fuerte hacia la vieja estructura y a las maneras de hacer política. Totalmente. Hay una crisis de representatividad de fondo. Sí, totalmente. Ya no cuaja. Aparte, ¿cómo hace vos para ver un viejo dirigente que sale de la base popular, se sube a la cumbre de la conducción institucional, cualquiera fuere, de cualquier tamaño, municipio, comisión municipal, etcétera, etcétera, de pronto cambia su vida? ¿Cómo vuelve al barrio? Tal cual. Por eso también... ¿Cómo vuelve a levantar? Sí. También la sociedad, los sectores populares, estos sectores que constantemente resignifican el sentido de la vida a través de la fiesta,
porque van entendiendo que el fin de la política es la fiesta, y esa fiesta tiene que ver con que va resolviendo distintas situaciones de la vida cotidiana. Ya sea porque también tiene capacidad de autogestión, ya sea que también quiere... En comunidad. Exacto, reorganizar el territorio y lo quiere hacer en comunidad. Ahora, esa política, o el fin de la política, que es la fiesta, también se amplifica cuando hay un Estado que también está acompañando ese proceso. Pero no es un Estado que se antepone, no es un Estado que se pone por encima de las experiencias populares, sino que es un Estado que de manera horizontal acompaña esos procesos. Por eso volvemos a decir, hoy hay un fenómeno, hay una nueva demanda dentro de los sectores populares que dice, no queremos las estructuras viejas, no queremos la matriz ni la manera obsoleta de hacer política, no queremos que nos vengan a traer la política, porque nosotros también construimos política, somos sujetos políticos y también somos hacedores de la política. Y esa petición es lo que ha llevado también a muchos sectores del campo popular a buscar en otras experiencias políticas, por eso el voto se ha inclinado hacia otros sectores, tal vez pensando que a lo mejor podían en otras experiencias, votando otro color político, a lo mejor podrían amplificar o poner en el escenario su accionar de ser sujetos políticos, tantos hombres y mujeres, ¿verdad? Pero esto no se da en el actual contexto. El actual contexto es la antipolítica. Exacto. Por eso hay un gran desafío, Charlie, ¿no? Un desafío de madurez. Primero, nosotros tenemos que empezar también a leer los sectores populares. A veces creemos que tenemos toda la receta y a veces creemos que decodificamos todo lo que pasa en los barrios. Y fíjate que, por lo general, siempre en tiempos electorales van aterrizando los dirigentes políticos, los punteros políticos o aquellos que quieren de alguna manera presentarse como candidatos. Pero vienen como externos, como extranjeros al territorio. Y ese territorio no es que tiene ausencia de política. Cuando hay solidaridad entre los vecinos, cuando se organizan para comprar un medicamento para alguien, cuando hacen una rifa o hacen un baile o se juntan para resolver algunos problemas, ahí está el génesis, la base de la política, en el sentido de la voluntad de la comunidad de resolver situaciones complejas. Entonces, cuando va el dirigente, cuando va el puntero político, no es que va llevando la política está, y ahí hay un clic en donde hay que comenzar de vuelta a mirar ese proceso, a leer los sectores populares y a darle el protagonismo autónomo al sujeto político y económico, que hablamos hombres, mujeres, jóvenes de los distintos sectores populares que quieren tener un protagonismo mucho más real, ¿no? Fíjate que el sentido de los movimientos sociales clásicos también está en el signo de pregunta, ¿no? Movimientos sociales que por mucho tiempo, en algún momento, sirvieron, siguen sirviendo, pero necesitan seguir siendo revisados. No se puede seguir con la misma hoja de ruta haciendo política desde los movimientos sociales en los sectores populares. Decimos esto porque en algún momento también, en vez de ayudar a la madurez del ejercicio ciudadano y del ser sujeto político, terminaron ellos siendo los gestores, terminaron siendo ellos los garantes o gerentes de la política, anulando las capacidades de los sectores populares, introduciendo un cierto paternalismo, ¿no? Y una dependencia de esa relación. Hoy la sociedad, los sectores populares, demandan otra manera de hacer política y tiene que ver con un sentido más comunal, ¿no? Y cuando nosotros, Charlie, hablamos del sentido comunal, hacemos referencia al ejercicio horizontal. Cuando hablamos del sentido comunal en los sectores populares, hablamos de la toma de decisión y las discusiones puntuales y particulares que cada sector tiene dentro de la sociedad. ¿Eso qué implica? Vamos de vuelta, que hay en los sectores populares mujeres y hombres que quieren ser sujetos verdaderamente políticos, que quieren autogestionar el territorio, quieren ser ellos los que también ponen en discusión la agenda de la política pública. Y eso es democratizar la participación política. Por eso hay que estar muy atento a lo que hoy los sectores populares nos están diciendo y nos van remarcando, ¿no? Perfecto. Bueno, a todo esto, ¿cómo lo observa vos en lo que es el contexto nacional de la actual política de Javier Milei, que trata de todo recortar, de reducir el mínimo de expresión y decirlo, o lo sintetiza en una sola expresión, o dice me importa un carajo, o me importa 3 carajos lo que pase con la comunidad? ¿Cómo se concatena esto que vos estás indicando como posicionamiento de lo que va desde la base misma, ¿no? Bueno, ahí hay
Porque esto tampoco lo explota él. No, seguramente. No hay referentes, no hay punteros, no hay nada. Exactamente, estoy convencido que también es la otra experiencia, ¿no? No hay punteros políticos, no hay un trabajo territorial, hay un trabajo comunicacional a partir de las redes, pero también hay ausencia de presencia, ¿no? No están presentes, está ausente el Estado. Y está ausente no solamente porque no están ausentes porque ni siquiera tienen los datos reales de lo que está viviendo la sociedad argentina. El presidente Javier Milei lamentablemente vive en una esfera, en un limbo, en un lugar totalmente descontextualizado y totalmente ajeno de la realidad, ¿no? Eso también, por supuesto, creo que viene a colación de sus experiencias que viene constantemente teniendo a nivel internacional, muchos viajes a nivel internacional, muchos roces con actores internacionales, ámbitos y espacios que no le son propios, en donde va de alguna manera, creo yo, mendigando un posicionamiento personal. La lucha de Milei, su puja, su búsqueda es personal. Totalmente. Solamente él, Javier Milei, buscando un reconocimiento de liderazgo que hasta el día de hoy absolutamente nadie le ha otorgado. ¿Es funcional? Sí. ¿Le sirve al establishment? Sí, le sirve. Obviamente que le sirve personajes con ciertas caricaturas, con ciertas picardías, con ciertos chistes que no es casualidad que Adorni, el vocero, también en su manera de comunicar hasta un cierto momento eran muy pícaras, eran muy cancheras, ¿no? Claro, muy sobradoras, ¿no? Totalmente. Hoy eso le ha quedado un poco ya grande, claro. Tiene que levantar la vara. Ahora, imposible, ¿no? ¿Adorni es Milei? ¿Milei es Adorni? Mira, y sí, yo creo que sí. ¿Se va Adorni y se va Milei? No sé, ojalá que no, que terminen los 4 años de mandato y que la justicia siga investigando y que tengan que pagar lo que la justicia determine, porque en estos 2 años, Ichirola, la verdad que la gestión del gobierno nacional ha dejado muchas cosas por resolver y ha dejado una sociedad y un Estado totalmente vaciado, ¿no? Creo que lo que están haciendo es lo que ellos han venido a hacer, el estereotipo, la matriz, el cuadro que ellos han armado alrededor. Vos fíjate que tiene que ver con esa foto de los 90 del menemismo, ¿no? No es casualidad, claro, los menes, no es casualidad los menes, ¿no? Un Estado totalmente ausente, la utilización de los recursos del Estado, toda la frivolidad que se vive, la exposición de manera obscena, utilizando los recursos del Estado, gastos exorbitantes, una manera obscena. No hay plata para los demás, pero hay plata para ellos. Tal cual. Sí. Y entonces, y en esa impunidad que la muestran como si fuera que es algo natural. Aparte lo festejan. Lo festejan, representan lo que es el modelo, de lo que fue en los 90, ¿no? Pero por eso yo insisto en esto, y sobre todo para los sectores populares y para los que trabajan en el campo popular y del campo del progresismo, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos hablando, Charlie, de la necesidad de volver a mapear. Sí. El campo popular necesita actualizarse, exactamente, un nuevo mapa político. Ahora, ese mapa político, esa actualización del mapa político no es propiedad ni exclusividad de la dirigencia política, del puntero político y del funcionario solamente. Es una construcción colectiva en el territorio y con los actores protagonistas de esos territorios. Porque si no, terminamos nosotros justificando que ciertos sectores de la sociedad no tienen la capacidad de autogestionar sus propias iniciativas políticas. Cuando nosotros tomamos el rol de ser solamente paternalista o casi mesiánico y vamos a los territorios populares queriendo llevar la política, lo que estamos haciendo en el fondo es anular las capacidades de las personas que viven en los sectores populares y que necesitan y quieren, hoy demandan ser actores políticos con un protagonismo que permitan también a ellos discutirle la agenda de la política pública. Y eso es lo que hoy está como el gran desafío de nuestra dirigencia, de los militantes. No pueden ser extranjeros en un territorio, tienen que empezar a leer las demandas y las realidades. Por eso cuando decíamos en ese artículo de hoy, que el fin de la política es la fiesta, es porque la política surge del pueblo. Pueblo es una categoría política.
El pueblo es sinónimo de política. Y ese pueblo que tiene conciencia social, tiene conciencia organizativa, es el origen, es la base de la potestad, es decir, de los sectores populares que tienen el poder. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Institucionaliza esa potestad que está en el pueblo. No es el poder político de las instituciones, ni de la dirigencia, ni de la militancia. Está en la base del pueblo, de los sectores populares que se organizan o tienen intuición de organización. Hay muchos lugares, muchos sectores de nuestra sociedad que intuyen que necesitan organizarse. A veces lo hacen consciente o inconscientemente, pero esa organización, ese estilo de organización solidaria y que busca dar respuesta a las demandas puntuales, es el fundamento, es la base, es la esencia de la política. Por eso los sectores populares siguen festejando, hacen fiesta, celebran, y no lo hacen porque hay un desentendimiento de la realidad. No lo hacen porque no saben hacer otra cosa. Lo hacen porque han entendido que el fin de la política es la fiesta. Y es una fiesta que se resuelve a partir de la resolución de los problemas y de las demandas materiales que viven. Ojo con decir, les encanta la joda. Les gusta la fiesta. Sí. A todos nos gusta. Lo fue antes y lo es ahora, cuanto más. Exactamente. Será y va a seguir siendo así. El pueblo siempre tiene esa capacidad de tener esa creatividad. Pero ojo también con algunos estigmas, ¿no? El argentino sabe reinventarse. Eso es muy romántico. Porque es como decir, bueno, les gusta ser así, ya van a buscar la manera de reinventarse y van a salir de la situación. No. Esa manera que tiene la sociedad, los sectores populares, de hacer fiesta y de reinventarse, es porque tienen una intención y una voluntad comunitaria y política. Insisto, Charlie, hoy los sectores populares demandan un nuevo esquema, una nueva matriz, una nueva lógica de hacer política. Hoy están demandando un ejercicio comunal, una política que demanda un Estado en orientación y en dirección a lo comunal. No es la vieja clásica de organización social, no es el viejo concepto del Estado y la política, entendiendo que uno aterriza para hacer política. No, está la política. Ahora, ese Estado comunal hay que construirlo. Y ese Estado comunal tiene interés y tiene fuerza, porque ahí vos vas a poner la democratización de las experiencias en los sectores populares. Le vas a dar las herramientas y van a construir herramientas para que resuelvan los problemas locales. No solamente resuelvan los problemas locales, defiendan lo que deciden resolver. No solamente eso, van a construir su propia identidad en sus sectores. Esa es la experiencia política comunal que hoy los sectores populares están demandando a toda la dirigencia política. Muy bien. Dieguito, gracias por tu participación, por ser bastante explícito en lo que es el contenido de este artículo que está hoy en todos los medios amigos, en todos los medios de comunicación, que resalta justamente lo que expones, lo que precisas así puntualmente, ¿no? Muchas gracias por tu presencia, nos falta oportunidad para que sigamos ampliando aspectos que tienen que ver con nuestra política local ciudadana, lo que se viene, las elecciones de agosto próximo, qué perfiles va a presentar el cuadro electoral. Y bueno, también qué va a pasar en el interior de la provincia, ¿no? Que también tiene elecciones el próximo 9 de agosto. Ya le dije la fecha, ¿no? Pero bueno, está. Va a ser el próximo 9 de agosto, así que bueno. Gracias por tu presencia nuevamente, gracias, Charlie, Diego Gerardo Ramos. Gracias, Charlie. Roberto Ramos. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con el cierre.